¿Qué sería el efecto Dubái para ti? Es básicamente una ciudad que resuelve los problemas del resto del mundo. Si yo te contrato a ti ahora mismo y te digo, véndeme una casa, ¿cómo sería mi proceso? 20% más tu 4% de registro. Ese es el pago inicial. Hay gente que me pregunta, oye, ¿se puede comprar sin ser residente? Claro. Completamente. $250,000 en adelante. ¿Con esa se puede optar a la Golden Visa? Sí. Si o tu sea, inversión es mayor a 2 millones de dirhams, sí. ¿Qué es lo que quieres lograr como inversionista? ¿Cuáles son tus objetivos? Hay dos tipos de hipoteca, residentes y no residentes. ¿qué les aconsejas a las personas que quieren invertir y no se atreven? Tienes a un Dubai Land Department que se encarga de gestionar todo lo que es bienes raíces. Tus pagos van directamente a una cuenta fideicomiso. Es uno de los mercados más rentables del mundo, si no es que me atrevería a decir que el más rentable actualmente. Bienvenidos a un episodio más de Efecto Dubái, de historias de hispanos en la ciudad del futuro. Hoy tenemos un invitado súper especial que nos va a hablar de cómo comprarnos una casa en Dubái, que muchas veces pensamos que es súper difícil y no lo es. Bienvenido, Alexis. Gracias por compartir con Muchas nosotros gracias. y estar hoy aquí. Cuéntanos por qué Dubái. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te trajo desde México hasta aquí? Mira, es interesante. ¿Por qué Dubái? En general, conocí Dubái primero, o sea, vine de visita, vine de turismo completamente. Primeramente hace como 4 años fue mi primera vez. Después volví a venir y en general desde la primera vez me encantó. Me encantó en general el desarrollo, me encantaron las torres, me encantó la vida, me encantó el lujo, me encantó en general la vibra. Y pues desde ahí la verdad es que me enamoré de la ciudad. No fue que desde ese momento supiera que me iba a venir a vivir. La realidad es que después, por una cosa completamente diferente, salió la posibilidad y pues a partir de eso fue que se presentó la oportunidad y dije completamente, llego, ya conozco, ya lo viví, ya lo sentí de primera instancia y sí, completamente va con lo que estoy haciendo. En general, yo en México ya me dedicaba a bienes raíces y lo vi también como una posibilidad de ampliarlo, porque siempre me dediqué al comprador, al inversionista, siempre tuve como ese enfoque. Entonces, de alguna manera, eso también se adaptaba bastante bien aquí a Dubái y fue por eso. Entonces, claro, viniste a la ciudad del futuro donde estaban construyendo absolutamente todo y se adaptaba bastante a ti. Y, o sea, ¿y cuál fue el proceso para venirte? O sea, ¿cómo tomas esa decisión de venir a Dubái? Aparte de toda la infraestructura que te acompañaba, ¿no? Que era parte de tu negocio. Completamente. El proceso fue, básicamente tuve que cumplir con todos los requisitos correspondientes, ¿no? Hubo una creación de una empresa, hubo una certificación de mi parte, hubo un par de papeleos que tuve que hacer, pues obviamente para respaldar, ¿no? mi conocimiento en bienes raíces y que evidentemente lo podía aplicar aquí de manera profesional. Entonces se cumplieron esos aspectos, se cumplieron los caminos correspondientes y pues actualmente ya no nada más estoy como una empresa o como un asesor certificado, sino también ya estoy recibiendo a asesores mexicanos y en general latinos que es por ahí por donde me quiero ir. Quiero crear una empresa y no perder esa esencia de que siempre sea hacia latinos. Hay muchas empresas, hay mucha competencia, hay mucho de dónde elegir, pero puedo decir que no hay ninguna empresa 100% dedicada al inversionista latino. Y eso es básicamente lo que quiero hacer. Que es importante, esa asesoría de tener a alguien también de tu misma lengua, sobre todo, porque a veces podemos hablar el inglés perfecto, pero no te entiendes tan bien cuando estás con alguien de habla hispana y que puedas hacer todo el negocio, ¿no? Y que no, por ejemplo, nosotros también estamos enfocados en hacer un negocio para latino, porque hace falta. Aquí hay de todo. Y hace falta que pues tengamos ese calorcito humano de nuestra gente. Es una realidad, no nada más el tema del idioma. O sea, claro que el idioma es súper importante, ¿no? Pero no nada más es el idioma, también es la forma en la que nos tratamos es bien diferente. O sea, cada nacionalidad tiene diferentes formas, ¿no? Diferentes expresiones, pues simplemente diferentes formas de ser, que muchas veces los mexicanos no nos adaptamos tan fáciles. Somos, bueno, mexicanos en general, latinos, somos algo difíciles, ¿no? Más cuando hablamos de tema de ventas, es bien importante la confianza, es bien importante el cómo se abarca ese tema y no con cualquier nacionalidad lo haces, no con cualquier nacionalidad te sientes en confianza, no con cualquier nacionalidad simplemente haces clic. Entonces sí es uno de los puntos más importantes o sí es algo de lo que de alguna manera
los clientes aplauden en ese sentido, ¿no? De tener a alguien el que se pueda confiar, porque también hablamos de que la mayoría de mis clientes son mexicanos, latinos y que están allá, que viven allá. Que tienen que tener la confianza, ¿no? De comprar aquí. Hay quienes conocen, hay quienes no conocen ni siquiera Dubái, hay quienes ni siquiera me conocen a mí. Claro. Pero incluso esa confianza es importante y sí me lo han dicho. Jamás, o sea, una persona, no sé, filipino o cualquier otra nacionalidad que me invite, jamás me hubiera ocurrido mandar mi dinero simplemente así. Entonces, es algo interesante. O sea, porque tú ahora te estás enfocando en diversificar el mercado hacia México, o sea, trayendo mexicanos para que hagan sus inversiones aquí, que ahora está en auge. Exacto. O sea, ¿cuánto una persona común normal, porque sé que estás trayendo muchos empresarios y bueno, vamos a hablar más de una persona común, necesita para comprarse una vivienda en Dubái y cómo sería el proceso, ¿no? Y qué necesita, que si yo te contrato a ti ahora mismo y te digo, véndeme una casa, ¿cómo sería mi proceso para hacerlo, ¿no? Ok. Aclarando la primera duda, ¿cuánto se necesita? Yo siempre recomiendo a partir de $250,000. Creo que es una cantidad real. Hay veces que hay opciones incluso más abajo, incluso en 230, 220, $200,000, ¿sí? Pero en general tener en mente $250,000 en adelante es una cantidad bastante buena, es una cantidad que no se me hace nada fuera de lo común, como mucha otra para gente nada, porque en piensa. España está mucho más cara que eso, ¿sabes? Sí. O sea, es una cantidad razonable. En general es una cantidad completamente razonable que mucha gente no se lo espera, que dice como que Dubái empieza desde eso, claro, o sea, te puedes gastar lo que quieras. Eso sí, aquí en Dubái no hay límites, claro, ¿no? Pero en general ese primer acercamiento o esa cantidad inicial, la verdad es que no se me hace nada fuera de lo normal y creo que es algo bastante accesible para muchas otras personas. Entonces, esa sería como la cantidad que yo diría, ¿no? Ahora, ¿cómo es el proceso? A mí sí me gusta que la palabra asesor se note completamente. Entonces, yo sí soy de la idea de no te voy a enviar proyectos, no te voy a enviar opciones, no te voy a querer enamorar de un producto sin antes saber exactamente qué es lo que tú estás buscando, cuál es tu presupuesto máximo, qué es lo que quieres lograr, cuáles son tus preocupaciones, cuáles son tus objetivos, en qué momento de tu vida estás para tomar una decisión así. O sea, eso sí me gusta tomarlo primero para entonces decirte, ok, esto está en el mercado, esto se está presentando, estas zonas ofrecen esto. De alguna manera hacer ese acercamiento. Entonces, el proceso, primero que nada, es eso, ¿no? El conocimiento hacia el cliente o el poder tener ese primer acercamiento. Y después de eso ya viene el tema técnico, ¿no? ¿Cuál sería el tema técnico o el tema de proceso en ese sentido? Es, primero que nada, se tiene que dar un apartado. Eso, digo, cuando hablamos directamente con el desarrollador, por ejemplo, es un apartado. Después de ese apartado se firma un primer contrato, que es un contrato de reserva. Después de ese contrato de reserva, ya que se sentaron las bases de toda la inversión, del plan de pago, etcétera, entonces ya se procede a un pago de enganche junto con un 4% de registro, que es el único gasto fuera del valor de la propiedad, es el único gasto que se tiene que contemplar. Y es básicamente decirle al gobierno que ya compraste, es registrar tu operación, es escriturar tu propiedad, es básicamente. Y se registra desde el enganche, porque justamente el gobierno lo que hace es filtrar o proteger los intereses del inversionista. Claro. Entonces, se registra, tu propiedad ya queda completamente registrada desde el enganche, incluso sin estar construida, ¿sí? Y ya de ahí, después del pago de enganche junto con el 4% de registro, se da un SPA, un Sales Purchase Agreement o un contrato final, que es básicamente el contrato que firmaremos y es el que incluso te puede dar tu residencia, es el que incluso te puede dar tu visa, es el que incluso te puede dar... ¿Y con esa se puede optar a la Golden Visa o no? Sí. Si tu inversión es mayor a 2 millones de dirhams, sí. Ok, wow. Y la Golden Visa, lo interesante que tiene es que se puede otorgar desde el enganche. Entonces tú puedes haber firmado una propiedad de 2 millones de dirhams, ni siquiera haber pagado los 2 millones de dirhams y desde el enganche ya se puede adquirir. Wow, el Golden Visa. Es súper interesante. Sí, hay ciertos puntos ahí, pero básicamente ese es el proceso. Apartado, contrato de reserva, enganche junto con el 4% de registro y el SPA, es el contrato final. Eso es. No hay ningún permiso en específico.
Hay gente que me pregunta, oye, ¿se puede comprar sin ser residente? Claro. Completamente. Y son propiedades, también hay esa creencia de que nunca es mi propiedad o me la van a quitar en algún momento. No, la realidad es que no. Hay zonas específicas en Dubái que se llaman freeholds, que es básicamente el gobierno te está diciendo, esta zona es freehold, es decir, tú como extranjero puedes comprar y esa propiedad es tuya, puede pasar de generación en generación sin ningún tipo de problema. Hay otras zonas que no son freehold, pero no son las zonas que normalmente conocemos como Downtown, como La Palmera, como Dubái Marina. Esas son zonas completamente freeholds que nunca vas a tener. O sea, como propiedad tuya, sí. Es como un alquiler, básicamente, ¿no? O sea, esas zonas que te comenté son zonas freehold, o sea, que son tuyas completamente. Las zonas que son reservadas para emiratíes o para locales, son zonas que realmente... Y eso tú no lo vendes. Nunca lo vemos, ni siquiera las conozco, para que des una idea. Entonces, son zonas de las que no se hablan, no son las zonas turísticas, no son las zonas que se comercializan, son zonas específicas. Entonces, o sea, tú le das la garantía a tu cliente. No es una preocupación. Claro. O sea, tú le das la garantía a tu cliente que realmente pues, está comprando en una zona que va a ser de él, que es una propiedad que va a ser completamente de él. Y de qué importe hacen el enganche. Es decir, por ejemplo, si yo tengo que invertir 250,000, pero como todavía la propiedad no está construida, ¿cuánto tengo que tener inicial? 20%. El 20%. 20% más tu 4% de registro. Ese es el pago inicial. Aquí me gustaría también aclarar. ¿Siempre o nada más hay propiedades en construcción? No, también hay propiedades construidas completamente. Entonces, eso sí es, depende, y eso volvemos al principio, ¿no? ¿Qué es lo que quieres lograr como inversionista? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Para qué es que estás adquiriendo o invirtiendo en una propiedad? Entonces, de ahí ya decimos, ok, va a ser una propiedad construida o va a ser una propiedad en construcción, o queremos este tipo de plan de pago, o queremos una hipoteca. Depende, obviamente, de los por ejemplo, de cada uno. Te pongo mi caso. Yo ahora mismo quiero invertir en propiedad. O sea, quiero comprar una casa, pero me quiero hipotecar. O sea, porque no tengo la capacidad de entregar los 250,000. ¿Cómo lo haría? O sea, en ese caso, y si se está construyendo apenas esa vivienda, ¿no? O sea, ¿cómo se hace en ese caso? ¿Cuándo solicito la hipoteca? Y aparte que, bueno, tengo mi 20%, te doy mi 20%. ¿Y luego qué hago? Para hipoteca es bien importante. La propiedad ya debe de estar construida. O sea, es decir, si el banco nos va a prestar o nos va a hipotecar una propiedad, debe de estar ya construida. Entonces, ¿qué es lo que podemos pensar? Hay dos tipos de hipoteca, residentes y no residentes. Residentes pueden adquirir hasta el 80% de aforo y no residentes pueden adquirir hasta el 50%, 60% en ciertos casos. Pero en general, o sea, si no eres residente, aún así puedes tener adquirir una hipoteca. Eso sobre la propiedad ya construida. Entonces, hay ciertos casos en los que se negocia con el desarrollador el mayor porcentaje a la entrega. Es decir, oye, desarrollador, te doy mi 20% de enganche, tal vez te doy un 30% diferido durante la obra y ese 50% restante lo utilizo con un crédito hipotecario. Sí se puede, porque la propiedad en ese momento ya va a estar construida. Y la colocación de crédito es bastante buena. En general, el sector bancario en Dubái está sumamente fortalecido. Obviamente, toda la inversión que llega día con día es sumamente fuerte. Entonces, eso hace que el sector bancario esté sumamente fortalecido y que evidentemente la colocación de créditos también sea muy buena. Entonces, mientras se cumpla con los requisitos básicos de un crédito que en cualquier otra parte del mundo te van a pedir, automáticamente puedes adquirir un crédito hipotecario. ¿Y tu servicio va dirigido a personas comunes que tengan trabajo, que quieran adquirir una casa, o te vas a un nivel de empresario un target más alto? ¿Incluye cualquier persona que quiera comprar desde México o Latinoamérica? Completamente. En Dubái. Ese es tu servicio. Sí. No es lo que yo hago específicamente, pero también tengo forma de ayudarte con abrir una empresa, por ejemplo. También tengo forma de ayudarte obviamente con el crédito hipotecario, obviamente con los bancos. O sea, es parte también de mi servicio completo. Un 360 completo, un 360. Sí. Porque claro, si tienes una persona en México que quiere venir para acá, quiere abrir una empresa, se quiere establecer aquí, ¿cómo lo hace? ¿No? También confía en la persona que le ha buscado ese lugar para vivir aquí, para comprar, y luego cómo crear la empresa y hacer lo que pueden crear desde una empresa desde autónomo, una holding o lo que ellos quieran, ¿no? Exactamente. Y aproximadamente en porcentaje, ¿cuánto se lleva un real estate? O sea, ¿cuánto se lleva, el broker, en este caso,
por la propiedad, más o menos. O sea, si alguien quiere venir a trabajar, sí, exacto, de comisión. Okay. Si alguien quiere venir a ser de broker aquí, a vender casas, ¿cuánto más o menos está la comisión en Dubái aproximadamente por vivienda? Se divide en diferentes aspectos. Si es directamente con desarrollador, el desarrollador tiene un costo de venta o tiene un porcentaje ya definido para para los brokers, para las agencias, y ese porcentaje suele ser del 5%. Hay veces que es el 6%, hay veces que es el 7%, hay veces que es el 4%. Entonces, la mayoría de veces es 5% sobre el valor de la propiedad, ¿sí? Eso lo paga directamente el desarrollador. Ahora, eso es hablando con desarrollador. Cuando ya nos vamos al mercado secundario de propiedades ya construidas, ahí se maneja de manera un poco diferente. El vendedor le paga al asesor del lado vendedor 2%. O sea, es decir, cuando tú quieras vender tu propiedad, tienes que contemplar el 2% de comisión. Y el comprador le paga al asesor del lado comprador el 2%. Entonces, es básicamente... Se divide la comisión entre compra y venta. Es un 4% en total, pero es un 2% que asume el vendedor y un 2% que asume el comprador. Wow. Eso a los inversionistas los deja también en una buena posición, porque si al principio compramos directamente con el desarrollador, no tuvimos ningún gasto de comisión. Y después, por ejemplo, en países como México, la comisión suele ser del 4 o del 5% que la paga completamente el vendedor. Sí. Completamente aparte de pagar tus impuestos. Entonces, vendes y pagas comisión del 5%, pagas impuestos de hasta el 35% de tu ganancia, pagas otro tipo de procesos. Sí, creo que así también es en España. Merma tu utilidad completamente. Claro, que el beneficio de que tenga el 2%, tanto la parte de compra como la parte de venta, eso es un beneficio brutal. O sea, porque no quedan tan tienen que pagar. Exacto, tan comprometidos con un 4%, por ejemplo, toda la parte de compra o toda la parte de venta, ¿no? Exactamente. Ese es el proceso. ¿Qué les aconsejas a las personas que quieren invertir y no se atreven? O sea, que piensan que tienen miedo. ¿Qué les dices como que, oye, mira, sí puedes dar el paso, vas a tener la seguridad de que la propiedad va a ser tuya? O sea, todo eso, cuando tú intentas convencer a tu cliente que ya está a punto de dar ese paso, ¿por qué lo dan? ¿Qué le dices tú para motivarlos a que compren? Uno, la rentabilidad y otro, la seguridad. Es uno de los mercados más rentables del mundo, si no es que me atrevería a decir que el más rentable actualmente, ¿sí? Y la seguridad es increíble. O sea, simplemente tienes a un Dubai Land Department que se encarga de gestionar todo lo que es bienes raíces. Nos gestiona a nosotros como brokers, como empresas, gestiona a los desarrolladores, gestiona los proyectos, gestiona los lanzamientos y básicamente lo regula en el sentido de que tú como desarrollador ya puedes comercializar, pero todos los pagos tienen que ir a una cuenta escrow, es decir, a un fideicomiso, en el cual está el desarrollador, el banco y Dubai Land Department. Claro. Entonces, es básicamente tus pagos van directamente a una cuenta fideicomiso, ¿sí? El contrato no es nada más que te lo dé el desarrollador, como otros países, contando México, sino que es un contrato que está dado de alta ante el gobierno. Claro. Entonces, ya pagaste tu escrituración, o sea, haz de cuenta que estás pagando tu escrituración por adelantado, ¿sí? Tus pagos van directamente a una cuenta fideicomiso y tenemos desarrolladores simplemente del gobierno que manejan miles de millones en ventas y son desarrolladores sumamente sólidos. Entonces, si lo ves desde un tema de preocupación, yo te inclinaría por desarrolladores como EMAR, por ejemplo. Claro. EMAR es el gobierno. Es el gobierno. Es una empresa pública, cotiza en bolsa de valores. Entonces, esa seguridad en ninguna otra parte del mundo la tienes. No, entonces, porque comprar a veces una vivienda y luego el desarrollador se va con el dinero. Eso no pasa. Por ejemplo, me pasó en Venezuela. Yo estaba buscando propiedades y justo iba a comprar en una. Y en esa desarrolladora se fue y todo el mundo quedó sin su dinero. O sea, nadie te respaldó. Y ese es el miedo que mucha gente tiene a comprar una propiedad. Y aparte, si no vives en el lugar. Porque estamos hablando de Latinoamérica y que te tienes que venir para acá a invertir, ¿no? ¿Quién te da esa seguridad de que de verdad esa propiedad va a ser tuya, de que de verdad vas a tener las escrituras reales? Entonces, lo que tú dices es verdad. Entonces, el gobierno pues controla toda esa parte, lo tiene bien cuidado porque creo que cuida muy bien al inversionista, quiere que las personas vengan a invertir para acá. Es una economía completamente basada en la inversión extranjera. Totalmente. Entonces, es imposible que se haya logrado lo que ya se ha logrado sin cuidar al inversionista. Simplemente imposible. No hay forma, ¿sí? Entonces,
Es un mercado, es un gobierno que desde un principio dijo, tengo estos planes, necesito ese nivel de inversión, necesito cuidarla. Si no se cuida, simplemente no hubiera existido Dubái. No habría forma de que existiera un Dubái sin inversión extranjera. Entonces, si no tienes felices a los inversionistas, pues no tienes más inversión. Tienes felices a los inversionistas, generas más inversión. Son simples, son simples ecuaciones. Entonces, completamente es uno de los mercados más seguros, es uno de los mercados más regulados, completamente, sumamente regulado. Y temas de seguridad, digo, si es un inversionista que dice, no, yo estoy muy preocupado o es algo que sí me preocupa bastante, Emaar. Exacto. Nakheel, Meraz, son desarrolladoras completamente del gobierno. O sea, eso es básicamente lo más seguro que se puede encontrar. Si no tienes esa seguridad, aunque las otras no queramos decir que no son seguras, pero si sientes esa inseguridad, bueno, tienes otras que obviamente son constructoras un poco más costosas, ¿no? Porque o estamos hablando del mismo nivel, no porque son un nivel bastante luxury, ¿no? Hay de todo. O sea, desarrolladoras como Omniyat, por ejemplo, trabajan con precios obviamente superiores porque sus calidades y sus ubicaciones son bastante buenas, ¿no? Otro tipo de desarrolladoras están enfocadas a otro tipo de mercado. Yo siempre soy de la idea, y los que me conocen siempre me han escuchado decir, no es que haya una desarrolladora mejor que otra o peor que otra, es simplemente tienen diferentes enfoques. Omniyat no se compara con un Damac, por ejemplo. Tienen proyectos completamente diferentes, precios completamente diferentes. No es que Omniyat sea mejor que Damac. En muchas cosas Damac lidera, simplemente es la segunda más grande de todo Dubái. Por algo es la segunda más grande de todo Dubái, ¿no? Pero son enfoques completamente diferentes y van para inversionistas completamente diferentes, ¿no? Ellington es completamente diferente. Cada desarrolladora tiene lo suyo y tiene su esencia. Y eso es importante. Digo, el tema de inversión es bien importante entender esa diferencia, qué ofrece cada uno y entonces a partir de eso tomar una decisión. ¿Cómo te estás trayendo los clientes desde México? ¿Cómo estás haciendo tu captación de cliente? Tienes, me imagino que tu equipo de trabajo en México que está mostrando todo lo que se está trabajando aquí. ¿Cómo lo estás haciendo? Mi equipo actualmente está en México. Mi equipo me refiero a redes sociales, todo lo que es marketing, todo eso está en México actualmente. ¿Cómo es que yo hago la captación? La mayor parte es por medio de redes sociales. Redes sociales, Instagram es en donde más posiciono de alguna manera estoy y es el 90% de mis clientes por medio de redes sociales. Y tienes por lo menos viajes que ellos vengan a ver todo el tema de construcciones y demás, o sea, todo el tema de la inversión. Sí. No, y es impresionante, o sea, un cliente que me diga voy a ir para allá, quiero verte y quiero ver todo, o sea, es un cliente que cierra, o sea, tú no puedes estar en las desarrolladoras teniendo esas maquetas, esos detalles, esa... No, y tomarte el tiempo de venir hasta acá es porque ya vas a cerrar. Es porque ya vas a cerrar. O sea, ya voy a ver y es que una vez que aterriza... no tienen nada o sea, que no tienen ni en la cabeza invertir. Tengo varias anécdotas de varios clientes. El último fue un cliente que me encantó trabajar con él. Me dijo, oye, a ver, estoy aquí, me voy en 2 días. Te quiero conocer, nada más quiero ver qué onda y ya después trabajar. Le dije, perfecto, vamos. Nos conocimos en las oficinas de la desarrolladora, específicamente fue de Ellington. Estando ahí, vio todo el movimiento. Estábamos en día de lanzamiento justamente, entonces le platiqué del lanzamiento, le platiqué del proyecto y demás. Me dijo, ¿sabes qué? Ya de una vez en ¿se puede entrar a este? Sí, pues, adelante, ¿quieres entrar a este? Adelante. Sí, adelante, en de una vez. Entonces evidentemente, si estás aquí, si lo ves de primera instancia, es muy... Es que hasta que no llegas y ves esto, a veces no te lo crees. O sea, puedes ver muchas cosas por internet y tal, pero cuando llegas a Dubái, ves la energía, ves la vibra, lo que hay. O sea, lo que se respira es diferente y yo creo que ese es el todo para cerrar una venta. Es decir, tráetelos para acá y decir... No hablo por teléfono, vente, visita, que cuando yo sé que tú pises el aeropuerto vas a cerrar esa venta. Completamente. Una pregunta para ti es, ¿qué sería el efecto Dubái para ti y qué le dirías a la gente que ha sido el efecto? O sea, el efecto que te causa Dubái. Es una ciudad que resuelve los problemas del resto del mundo, literalmente. O sea, en otros países tenemos oportunidades muy buenas y los impuestos son altísimos. Pues, ¿qué crees? Aquí no tienes impuestos.
Claro. Las ciudades son súper bonitas en otros países y demás, y la inseguridad a tope, ¿no? Sí. Entonces aquí no tienes inseguridad. Entonces, en general es una ciudad que se dio cuenta de eso, se dio cuenta de lo que faltaba en otras ciudades líderes, ¿no? En otras ciudades del mundo, y básicamente las arregla o los resuelve. Es básicamente una ciudad que resuelve los problemas del resto del mundo y que no por nada es actualmente una de las mejores economías a nivel mundial. Digo, siendo una economía que no tiene más de 30 años de que inició. ¿Cómo es posible que una economía que tiene 30 años actualmente sí. ya sea líder mundial? Y es justamente la realidad. Y creo que es por eso. Creo que es porque resuelve bastante bien un problema, una necesidad, sí. Completamente. Yo creo que también que gran parte del problema de otros países es que achacan al empresario, no protegen al empresario. Y al final, si tú no proteges al empresario, que es el que crea las fuentes de empleo, que mejora realmente todo lo que tenemos, no vas a tener un país próspero. Yo creo que esa parte de Dubái es muy importante porque protege al empresario, protege al inversor. Yo lo digo porque nosotros venimos de España, y tener una propiedad en España, que venga alguien y te la ocupe. O sea, yo comprar una propiedad en España y dejarla y que alguien el día de mañana se meta en mi casa y yo luego no lo pueda sacar, que eso pasa. O sea, eso es inaudito. Tú dices, ¿cómo es posible que yo me he comprado mi casa, alguien me la invada y tenga que meter un juicio para sacar a alguien de mi casa, son ¿no? Juicios que... O sea, y son cosas que tú dices... La mentalidad a veces pobre de otros países, porque puedes ser muy rico en lo que tú quieras, pero tienes una mentalidad pobre. Yo lo que veo de Dubái también que hay una mentalidad de abundancia, una mentalidad de que vamos a crecer todos. Hay una mentalidad de tú sabes a lo que vienes, ¿no? Exacto. O sea, cuando yo firmé, por ejemplo, mi contrato de renta, es un contrato de 2 o 3 páginas y tú dices, ¿cómo? O sea, en México, por ejemplo, se utilizan los contratos de este tamaño y cláusulas y cláusulas. Y aquí es como, a ver, tú sabes a lo que viene. Tú sabes lo que está bien y lo que está mal. Punto. O sea, en este caso, por ejemplo, querer ocupar una propiedad es, jaja, con la policía lo sacas en 2 segundos. O sea, ese tema. Y sí, eso que comentas con respecto a las empresas es también bien importante porque esa idea de burbuja inmobiliaria en Dubái, yo cómo lo abarco. Hay estadísticas, no es algo que yo diga, hay simplemente estadísticas a nivel mundial que se hace de los mercados de bienes raíces más importantes, Nueva York, Tokio, Londres, Hong Kong, etcétera, ¿sí? Y justamente lo que hacen es ver el balance entre lo que es los precios de bienes raíces, cómo han subido y demás, con el crecimiento también económico. Claro. Tú no puedes subir los precios en los bienes raíces, en las viviendas, si no tienes un crecimiento en salarios, si no tienes un crecimiento en todo lo demás. Entonces, eso es justamente lo que hace Dubái también. No nada más es el tema de crecimiento en bienes raíces. Si crees que Dubái es una burbuja, ponte a ver el crecimiento que ha habido económicamente hablando y en todos los demás sectores. Y vas a decir, ok, no nada más es en bienes raíces. El tema de burbuja inmobiliaria es burbuja inmobiliaria. Quiere decir que los inmuebles, los bienes raíces están en un punto en el que ya no es sostenible para la economía. Pero si el crecimiento va completamente de la mano con el crecimiento económico, con el crecimiento en población, simplemente Dubái es una de las ciudades de mayor crecimiento población. Entonces, eso es sumamente importante y hay análisis a nivel mundial, no es algo que yo lo diga, simplemente es verlo desde ese enfoque, ¿no? ¿Por qué es que está creciendo bienes raíces? ¿Por qué es que se está construyendo tanto? ¿Por qué es que se está vendiendo de esa manera? Porque está creciendo. Simplemente está creciendo todo lo demás, todo lo que va detrás impulsa al mercado de bienes raíces. Es un efecto a partir de lo que está pasando detrás, no es que únicamente sea bienes raíces. Yo digo, o sea, no sé cuánto, llevo muy poco tiempo acá. En el momento que ya yo tenga 5 años, no sé cómo va a estar Dubái, pero que los planes que hay, las propuestas que hay, es que el crecimiento es abismal. La cantidad de gente también que se está viniendo para acá por la seguridad que tiene, por la seguridad y resguardar sus inversiones, lo que te da, eso es lo que te da Dubái. Esa seguridad. Ese tema que también yo, por ejemplo, no sé si te has dado cuenta o si tú lo has sentido, el tema de no estarte preocupando por el tema política, por ejemplo, ¿no? La idea de, se están robando los impuestos o la corrupción. ¿No? Ese tema es, en tu día a día, estar escuchando ese tipo de noticias, estar viendo eso simplemente hace que tu estilo de vida sea diferente. Aquí
Aquí vamos a hacer dinero y ya está. Es básicamente una familia real que controla todo, lo controla de la mejor manera para la gente que vive aquí. La seguridad está, no tienes impuestos, entonces básicamente no te puedes quejar. Sí, no hay de qué quejarse. Si te quejas, wow. O sea, siento que es eso. Aquí la mentalidad es, vamos a ser abundantes, vamos a ser millonarios todos. O sea, aquí hay para todo el mundo de lo que tú quieras hacer, dependiendo si obviamente lo haces con buena cabeza o no, es lo que tú desees, aquí hay para todo. O sea, yo siempre digo aquí hay para todo, dependiendo de dónde te quieras ir. Pero es eso, es una ciudad donde tú te puedes desarrollar muy bien, ser abundante, y adicionalmente es eso, de que en el momento que pases, si eres un emprendedor, pases a ser un empresario, por ejemplo, sabes que te van a cuidar, sabes que te están protegiendo. Lo digo por eso, que en España, por ejemplo, los emprendedores no son protegidos y casi la mayoría de los emprendedores fracasan en el intento. Correcto. Pero claro, es que si tú estás emprendiendo y tienes tantos impuestos y pagas un 45% de lo que estás ganando, ¿cómo das ese salto a ser un empresario, ¿no? De pasar de emprendedor a empresario. No puedes, es imposible. En cambio, en Dubái te dan la oportunidad de empezar a crecer montando tu emprendimiento y luego ser tremendo empresario y tener tu empresa aquí establecida, poder comprarte propiedades. Entonces, esa es la seguridad que yo siento que te da Dubái. Correcto. Sí, completamente es algo real, y justamente es resolver los problemas, básicamente que hay en el resto del mundo, y evidentemente ahí están los resultados. O sea, no es algo que se esté inventando, es algo que... El tema de ser tan abiertos también religiosamente es algo que mucha gente también piensa, no, es que no tienes ni idea. Ve primero a conocer y después ya me dices qué piensas de temas religiosos. O sea, se viene simplemente un casino, se viene el primer casino de Medio Oriente, o sea, en el país. Entonces es algo, o sea, tema de antros, tema de alcohol, tema de casino en este caso. O sea, son cosas que antes eran impensables. Y ahora están. Simplemente Emiratos Árabes ha dicho... Vamos a invertir en esto, claro que sí. Obviamente, también ¿por qué? Porque el 95% de la población es extranjera. Entonces tú no puedes tener también un crecimiento económico y demás si no tienes también el entretenimiento necesario, si no tienes el ocio necesario, si no tienes... No se puede. Entonces, justamente es un país sumamente inteligente, es una economía muy inteligente que ha resuelto varios aspectos del resto del mundo, y que eventualmente aquí están los resultados, ¿no? Eso es. Bueno, te agradezco muchísimo la conversación que hemos tenido. Sé que a muchos les va a ayudar. Sé que aclaraste muchísimas dudas de esas personas que están intentando invertir hoy en día y se sienten inseguros. Creo que era un punto muy importante de aclarar, porque sé que hay muchas personas en Latinoamérica que quieren sacar su dinero de allá y traerlo a un sitio seguro, y sé que Dubái es el lugar, y tú, Alexis, les vas a guiar en ese proceso para que ellos puedan pues invertir en Dubái. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias por la invitación. Nada, ya saben, si quieren más episodios como este, sí, suscríbase a mi canal.